Tercera línea argumental de la postura en contra de que se pueda utilizar el término reconquista a la hora de hablar de lo histórico español en la disciplina historiográfica de España, la historia de España. Diría así: no se puede hablar de reconquista porque, formando parte de la cultura andalusí de la idiosincrasia española, implicando el término reconquista un desprecio hacia la cultura andalusí como un accidente a superar, entonces hablar de reconquista supondría desprendernos de una parte de ese conglomerado que es España. Esta línea argumental la podíamos subdividir en tres elementos que pasamos a esbozar. Primer elemento: la cultura andalusí forma parte de la idiosincrasia española. ¿Dónde encontramos esta tesis? Pues esta tesis o esta postura quedaría justificada en la realidad histórica de España de Américo Castro de 1954. También quedaría justificada en Julián Marías, especialmente en el vídeo titulado Constitución de una sociedad cristiana española, reconquista e incorporaciones. ¿Y dónde encontramos la cultura andalusí en la idiosincrasia española? En la lengua española, en las jarchas, en el vocabulario, en la toponimia, en los apellidos. En la gastronomía española: paella, ciertos dulces, arroz asiático, caña de azúcar, alcachofa, berenjena, el algodón, los plátanos, los cítricos, especialmente las naranjas, las sandías, especias, hierbas aromáticas, dátiles, la granada, etc. También lo encontramos en la arquitectura, en el urbanismo, en cierto tipo de casas, en cierto tipo de calles, en cierto tipo de acequias, de técnicas de regadío, de las casas ocultas al exterior. Luego tendremos la contraposición en el mundo protestante de las casas, sobre todo la parte exterior, la fachada y el jardín o el terreno delante de la entrada principal, abiertas al exterior, transparentes al exterior, que se pueda ver. Del mundo islámico viene de las casas ocultas, y eso ha quedado en la idiosincrasia española, que tenemos muros, nos tapamos. Incluso en el pensamiento filosófico, el problema será qué adjetivo poner. Digamos pensamiento filosófico hispano. No decimos español, sino de forma abierta, ambigua, hispano. Nos referimos, por ejemplo, a pensadores filosóficos como Averroes, o la Escuela de Filosofía Mística de Almería. Incluso restos de lo andalusí podía estar en nuestra genética, de algunos. Bueno, en este caso, más que del andalusí, sería de herencia genética de descendientes de aquellos norteafricanos que se asentaron en la península celtibérica y tuvieron descendencia en la península celtibérica. Posteriormente algunos se fueron o fueron expulsados, pero otros se quedaron y hubo descendencia genética. Segundo elemento de esta línea argumental: el término reconquista implica un desprecio hacia la cultura andalusí, como un accidente a superar. ¿Y dónde está ese contenido de que la cultura andalusí para algunos es un accidente a superar y para algunos supone un desprecio hacia dicha cultura andalusí que es un accidente a superar? Está mencionado en el prólogo de la obra conjunta La Reconquista, pero ese contenido también lo tenemos en Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico. Nos vamos al tercer elemento. El tercer elemento nos diría que hablar de reconquista supondría desprendernos, amputarnos, cercenarnos una parte de ese conglomerado que es España. Repetimos, esta tercera línea argumental vendría a decir que no se puede hablar de reconquista porque, formando parte de la cultura andalusí de la idiosincrasia española, y para algunos el término reconquista supone un desprecio hacia la cultura andalusí porque es un accidente a superar, entonces
Si hablamos de reconquista, esto supondría desprendernos de una parte de ese conglomerado que es España. Ante esto, ¿qué podría contestar Pedro Insua? Pues nos podría decir que en España no hubo mestizaje. Bueno, en España, en la península celta ibérica, no, o en la España en formación, ya formada a partir de, según Pedro Insua, en torno a Alfonso X el Sabio, pues en toda esa época medieval, la península celta ibérica, no hubo un mestizaje. Es que lo que hubo es una dialéctica entre el mundo musulmán y el mundo cristiano.